oportunidades de mejora que a la larga pueden sin duda reducir el impacto ambiental, pero me pueden ayudar a reducir costos, a incorporar también una nueva cultura dentro del personal y de los funcionarios, me permiten también encarar esquemas de innovación, adopción de tecnologías por ahí que sean más amigables, y sin duda todo esto tiene beneficios en el medio ambiente que son incontables. Este cambio cultural y la sensibilización del personal no solamente va a afectar adentro de la organización, sino también que se va a empezar a difundir hacia el exterior, hacia mis proveedores, hacia mis clientes, hacia mis grupos de interés, y si el personal realmente está comprometido, lo va a hacer incluso dentro de sus círculos, ¿no? En su familia o en sus otros círculos, porque ya va a haber un proceso de internalización de estos conceptos, ¿no? Las nuevas soluciones también tienen puertas abiertas cuando yo encaro un proceso de certificación, optimizo los procesos y sin duda me estoy preparando, aún sin recibir el certificado, pero sí he encarado mi proceso, sin duda me estoy preparando para los beneficios que lograré cuando tenga un certificado. Sin duda y en resumen, incluso estos procesos previos no solo se centran en obtener ese sello o esa etiqueta o ese certificado o ese momento de la foto, sino que también tienen el poder de transformar las organizaciones, generar un cambio cultural y se van a ver los resultados en la organización. Al adoptar prácticas más sostenibles y responsables, las organizaciones pueden contribuir significativamente a la protección del medio ambiente y al mismo tiempo cosechar beneficios económicos y sociales en el largo plazo. Entonces, con esa introducción y reflexión de la importancia tanto de obtener un sello como del camino que nos llevaría a obtener un sello o un certificado, quiero invitar a nuestros panelistas. Como primero vamos a tener una sesión de presentaciones, yo voy a ir presentándolos uno por uno, hacen sus presentaciones. Les recuerdo que tienen 10 minutos, ahí vamos a ayudarlos a controlar el tiempo para que luego tengamos una sesión rica de preguntas e interacción con todos ustedes. Entonces, con esto, quiero invitar a Claudia Jáuregui, de Jardines Exóticos, con el tema Cultivando Sostenibilidad, la revolución de los jardines verticales y la certificación de infraestructura sostenible. Por favor. Bueno, Claudia es fundadora de Jardín Exótico, que se creó en el 2013, tiene estudios sobre plantas de alto cultivo, enfermedades y plagas en Brasil y Argentina, estudios en Europa y Argentina en construcción de jardines verticales sostenibles con tecnología de punta. Actualmente es líder de la Mesa de Ciudades Sostenibles del Pacto Global. Es miembro de Green Building Council, certificaciones ambientales, y tiene reconocimientos nacionales e internacionales por la labor que realiza en favor de la sostenibilidad. Entonces, Claudia, adelante. Muchas gracias. Como Julia había iniciado la presentación, Jardín Exótico es una empresa de desarrollo sostenible. Ha sido fundado a más de 10 años y nuestra presencia en el mercado ha significado tradición, prestigio y construcción de ecosistemas verticales en Bolivia. Somos miembros de Green Building Council, como se había comentado. Green Building Council tiene certificaciones como LEED y EDGE, certificaciones internacionales en la construcción. Y dentro de esa construcción, Jardín Exótico participa arduamente en la parte de ahorro de energías. También el Pacto Global, soy líder de Mesa de Ciudades Sostenibles, donde nos juntamos los empresarios para justamente ver este desarrollo sostenible y las alianzas que podemos realizar. También en Womankind Co, que trabajamos con las capacitaciones extras como mujeres empresarias.
Somos ecoprofesionales expertas en diseño, elaboración y construcción de ecosistemas verticales sostenibles. Algunos de los jardines realizados por nosotros y el aporte para el desarrollo sostenible en Bolivia es de más de 500.000 plantas introducidas en los diferentes jardines verticales de Bolivia. Algunos se preguntan, pero ¿por qué yo veo todavía jardines verticales muertos en las paredes, verdad? Son varios los motivos y los principales son las macetas escalonadas sin riego adecuado, lugares inaccesibles donde no se pueden realizar los mantenimientos correspondientes, la ausencia de nutrientes y preventivos y las plantas no adaptadas, también las plantas que no son adecuadas para esos determinados ambientes. Esto durante mucho tiempo ha ocasionado la pérdida total del objetivo. Aquí podemos observar que desde tiempos inmemorables ya habían los sistemas verticales, los ecosistemas verticales, que es un conjunto de compuestos por plantas, hongos, bacterias, animales. Es un microclima y un macroclima que se permite hacer en la naturaleza. Y para replicar esto que tenemos en las urbanizaciones, en nuestras urbes, en las ciudades, nosotros necesitamos tener personal capacitado para que estas plantas sean adaptadas en las ciudades de forma natural. Hay que crear el microclima adecuado para el crecimiento de ellas. Para ello, los jardines verticales aportan con muchos beneficios, como el aprovechamiento de espacios no utilizados. Aquí podemos observar la pared en España, que es un ejemplo de muchos años atrás, que se destaca por el tamaño de ecosistemas y variedad de plantas adaptadas y del mismo ambiente en el país. Estas alargan la vida útil de la fachada también, agregan valor en la construcción, es reconocida como una inversión amortizable. Hay líneas, ahora hay líneas de financiamiento verde para ellas. Es decir, se pueden trabajar con entidades financieras, por ejemplo, los bancos, algunos bancos que ya están trabajando con algunos intereses menores, o como construcción verde. Produce oxígeno, 1 metro cuadrado de ese jardín entero produce oxígeno para una persona al año. Y también absorbe el CO2, reduce la temperatura del ambiente y mitigan las islas de calor. En la temperatura del ambiente llega a disminuir hasta 1,5 grados. También permite también reducción de energía y huella hídrica, es decir, un menor consumo de los aires, reduce los niveles de polvo contaminante y la polución sonora. Dentro de estos beneficios también tenemos otro tipo de beneficios como los urbanísticos, ¿no? Es una sustentabilidad que nos permite cubrir 5 de los 17 ODS y contribuye a mejorar la calidad de la vida de las personas a través de proyectos de naturaleza paisajística y de estructuras verdes. Podemos mostrar varios ejemplos en el mundo, principalmente en las ciudades más poluidas, por ejemplo México, que están adoptando esta opción como una de las mejores por sus cantidades de beneficios, ¿no? Se ha encontrado la solución en la construcción de jardines verticales, un gran aliado para dotar una mayor presencia de espacios verdes en ciudades y una gran solución en la lucha contra el cambio climático. Ya desde el ámbito corporativo, cada vez son más las empresas que desean reducir su impacto medioambiental y contribuir a su entorno más próximo. Entonces es una propuesta bastante interesante para que ya pueda adoptarse a nivel Bolivia. En realidad, y es una tendencia, nosotros trabajamos a nivel nacional y no solamente porque hay una certificación, porque hay un beneficio de la certificación, más dentro de las construcciones que favorece a poder construir más pisos, favorece a que la persona que adquiera ese lugar tenga un ahorro de energía del 30, del 40%,
sino también porque es necesario volver a traer a la naturaleza para poder convivir de forma eficiente con nosotros. Aquí podemos ver una integración bastante grande, es la relación entre el entorno natural y el creado por el hombre, que pueden calibrarse. Esto sí es posible y existen los profesionales aquí en Bolivia para realizar esto: la sostenibilidad, la belleza y el diseño del medio ambiente. Aquí podemos observar varias construcciones importantísimas con certificaciones internacionales, teniendo como una fachada la parte verde, ¿no? Son certificaciones que han permitido que las personas cercanas a este lugar tengan muchos beneficios. Y es lo que eso está buscando Bolivia. Yo estoy muy contenta, muy feliz, porque este año se han realizado varias reuniones con mucho interés, con mucha voluntad de la parte del empresariado, con muchos puntos, más puntos positivos diría yo que negativos. Yo creo que si comenzamos a ver que este tema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible es factible, es dinero, vamos a poder trabajar de forma mejor para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Nuestro siguiente panelista y expositor nos visita desde Colombia. Quiero invitar a Diego Restrepo. Diego nos va a presentar el tema experiencia en mercados de carbono, expectativas, beneficios y retos. Diego es un destacado experto en desarrollo de mercados de carbono y desarrollo sostenible. Con una amplia experiencia en economía ambiental, aporta información valiosa sobre beneficios y desafíos del mercado de carbono. Como expositor invitado, Diego compartirá sus experiencias en el desarrollo de proyectos de bonos de carbono, proyectos RED+, mostrando medidas sostenibles desarrolladas a nivel internacional con empresas, agricultores y en especial comunidades indígenas, conservando el bosque, la biodiversidad, la ancestralidad, la gobernanza territorial y el agua, para un futuro más verde. Adelante, Diego. Hola. Hola. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy muy contento, mi primera vez acá en Bolivia, y vamos a hablar acerca de los sueños. Soy biólogo y mi sueño es que podamos tener un bosque conservado. Este es mi sueño. Resulta que para poder obtener estos sueños, hoy día necesitamos un recurso, el recurso económico. Ya tenemos el bosque, ahora vamos a buscar un recurso económico para poder llegar a tener este sueño. Y este sueño es el que ustedes también tienen. Hay una palabra que está rondando hace mucho tiempo que se llama sostenibilidad y por el cual se está trabajando desde hace varios años. Pero entonces vamos a hablar acerca de esos sueños, cómo los mercados de carbono tienen unos beneficios, unas expectativas, unas esperanzas y por supuesto hay unos retos para que este sueño se vuelva realidad. Ok, los mercados de carbono inician por allá en el protocolo de Kioto, donde los países dicen vamos a reducir nuestras emisiones y vamos a conservar los bosques. Ok, muy bien, chévere. En el cual vamos a bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero y, gracias, como por ejemplo el CO2, con el cual se cuantifica cuánto carbono es equivalente los otros gases de efecto invernadero. Muy bien. ¿Qué es un bono de carbono? Para poder obtener en los mercados de carbono un certificado y así poder venderlo y tener esta herramienta financiera la que me permite generar las oportunidades de sostenibilidad para obtener ese sueño. Un bono de carbono es una tonelada equivalente
una tonelada equivalente de cualquiera de estos gases de efecto invernadero equivalente a CO2, y esta se certifica para luego ser transada al mercado. ¿Ok? ¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono? Entonces tenemos comunidades campesinas, tenemos, en el caso de Colombia, tenemos negritudes, tenemos indígenas y tenemos empresas que están haciendo cualquier tipo de tecnología o conservación o siembras o plantaciones, las cuales me permiten a mí medir la cantidad de CO2 que por medio de estas tecnologías evito que se vaya a la atmósfera, o por medio de plantaciones o conservación retenerlas como en un stock de carbono en las áreas de estas comunidades. Entonces, cuando yo tengo los bonos, cuando yo tengo los certificados de bonos de carbono, por medio de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, los cuales son las reforestaciones o la conservación de bosque, o por medio de los proyectos con cambios de tecnología, ahorita les doy un ejemplo, vamos a tener un certificado de carbono, el cual una empresa que quiere apoyar la conservación o que quiere comprar los bonos de carbono haciendo uso de este ejercicio, entonces compra este crédito de carbono. Las compañías también se comprometen, y aquí hago un paréntesis muy importante. Hay que evitar algo que se llama el greenwashing. Eso quiere decir, yo contamino y pago, listo. Entonces, como estamos hoy en este congreso hablando del agua, ¿será que si una entidad o una persona o un grupo de personas tiene todo el recurso económico para comprar el agua, es dueña de este agua? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar empresas responsables que no solamente se comprometan en dar el dinero y ya, sino que en su ejercicio, en su naturaleza de actividades, también tenga una reducción de esta huella de carbono o de los gases de efecto invernadero. No solo es comprar el bono de carbono. Aquí los desarrolladores, que son muy cuidadosos, evitan hacer este tipo de negocios con estas compañías. Entonces, las empresas compran el bono de carbono y estos proyectos, este dinero se invierte como una herramienta financiera en la conservación de los bosques o en las siembras, o en el caso de algunas empresas que estén haciendo cambio de tecnologías para generar menos gases de efecto invernadero. Entonces aquí convertimos esto en un círculo virtuoso, donde conservamos o evitamos emitir tantos gases de efecto invernadero, lo convertimos en una herramienta financiera y seguimos financiando proyectos para la conservación. ¿Cuáles son los beneficios de los bonos de carbono? Por supuesto, tenemos gobernanza, como el caso de los territorios ancestrales, tenemos esa tradición, la cultura que puede permitir inclusive medicinas ancestrales, los cuales nuestras comunidades indígenas son muy sabias y las tienen desde hace muchísimo tiempo. Obviamente, los servicios ecosistémicos en los cuales está el agua, sombra, suelo, entre otros. Hoy, por ejemplo, la ganadería tradicional está migrando hacia la siembra para generar un confort animal. Este confort animal le permite a los ganaderos recibir mayor recurso económico porque su producto es muchísimo mejor y a su vez están mejorando su área con los servicios ecosistémicos. Investigación, energías limpias, innovación, entre otros, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos que voy a dar es con una empresa de aviación que utilizó el lavado de las turbinas y con esto demostró que utilizaba menos combustible fósil. Con eso, al reducir estas emisiones, tuvo un proyecto certificado en bonos de carbono. ¿Cuáles son los retos? Bueno, los retos es que tenemos los estándares cada vez más exigentes para poder certificar los bonos de carbono, entre ellos el área del proyecto. Hoy se habla de deforestación evitada en proyectos de red, lo que hace que necesito por arriba de 80.000 hectáreas en bosque para que pueda generarse proyectos de bonos de carbono. ¿Quiénes tienen esa cantidad de área? Nuestras comunidades indígenas. Entonces el área es algo que nos empieza a limitar. ¿Quiénes tienen
siembras también entonces van a tener una limitante, como es la cantidad de área sembrada. El tipo de tecnología, los tiempos de inicio, por acá vamos a tener un ejemplo, la frontera agropecuaria, por supuesto, y como herramienta financiera en las exposiciones que escuchamos ahorita, hablando acerca de los sueños, uno de los grandes retos es competir. ¿Cómo yo compito con minería ilegal, narcotráfico? ¿Cómo yo compito con una herramienta financiera con el oro? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces esto es un reto. ¿Cómo yo convenzo a una comunidad indígena que no ceda su espacio para uso minero, sino que se quede con la conservación de los bosques? Entonces, este es un reto, en lo personal, con la experiencia que hemos tenido, bastante fuerte. Y desafortunadamente, conflicto armado, pues en Colombia casi no se ve. Los mismos mercados de bonos de carbono. Un evento tan sencillo como es, bueno, tan sencillo, Rusia-Ucrania nos afectó en los precios de los bonos de carbono. ¿Por qué? Porque volvieron a utilizar el carbono para generación de energía. Entonces, ¿para qué vamos a comprar bonos de carbono tan caros si aquellos, los más ricos, los más grandes, los estados desarrollados van a volver a emitir carbono? No tendría sentido. Y obviamente las políticas de país, donde los países dicen no nos interesa, los bonos de carbono son nuestros, las comunidades no, pueden hacer lo que quieran, lo pueden certificar, pero los bonos son de país. Entonces también es un llamado a que los bonos de carbono como herramienta financiera también ayudan a generar estos proyectos sostenibles y que quedan a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tan interesante exposición. Nuestro siguiente invitado de IPNORCA, invitamos a Fran Senzano. Él nos va a presentar normas bolivianas para la mitigación del cambio climático. Fran es licenciado en Ingeniería Agronómica con experiencia en docencia, escuelas de pre y posgrado en la Escuela Militar de Ingeniería, con maestría en Gestión e Ingeniería Medioambiental en la Universidad Privada de Santa Cruz, Escuela Europea de Negocios, y amplia experiencia en docencia en diferentes universidades del país. Adelante, Franz. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Muchas gracias, buenas tardes, distinguida concurrencia. Siguiendo este orden de presentaciones que, como he visto, se van engranando, se van concatenando. Vamos a hablar ahora brevemente de las normas que hace el Instituto Boliviano de Normas y Calidad con referencia a medio ambiente. IPNORCA es una institución que opera hace 30 años en Bolivia, tiene un organismo de certificación y también tiene bajo su responsabilidad la elaboración de las normas. Muy buenas noticias. Cumple 30 años operando en Bolivia y ha sido designada miembro pleno de ISO, de la Organización Internacional de Estándares, con derecho a voz y voto, y en esta gestión está formando parte del directorio. Eso ayuda mucho en el tema normativo en Bolivia y vamos a ver ahora, luego de esta pequeña introducción institucional, lo que a mitigación del cambio climático se refiere. Mucho se ha hablado de los problemas ambientales en estos salones, en estos días. La preocupación es grande, la preocupación y la pasión es grande por estos temas, por eso estamos reunidos aquí. Hay deforestación, hay incendios forestales, hay sobreexplotación de recursos naturales. Y en las 3 últimas décadas se han perdido casi 7 millones de hectáreas de bosque y ha habido un 229% de expansión en la frontera agrícola, o sea que son dos cifras que más o menos coinciden y que nos están llevando a tener los problemas climáticos que ahora tenemos
aparte de otras actividades. Entonces, la metodología que se utiliza para medir esta huella de carbono está detallada en la norma boliviana ISO 14064. En quien me antecedió vemos que se puede hacer bonos de carbono, pero ¿cómo demuestro que estoy haciendo esa reducción? Ahí entra el valor de esta familia, ¿no? Dentro de lo que es 14.000, la 14.001 que acredita sistemas de gestión, la más conocida, pero tenemos la 14.064 que sirve para desarrollar inventarios para demostrar que puedo acceder a bonos de carbono, como un ejemplo. Otra que cuantifica la reducción de emisiones, y la 14.067 que certifica la unidad funcional o el producto. Entiéndase por unidad funcional el producto que sale luego de un proceso que empieza, y aquí viene un asunto interesante también, que es analizar el ciclo de vida de ese proyecto. Entonces tenemos una norma complementaria que la vamos a ver, que respalda el proceso. Gracias a estas normas podemos hacer inventarios e informes de gases de efecto invernadero, documentar proyectos, generar informes, y están la ISO 14064-3, que sirve como un respaldo al proceso de verificación de las tres anteriores, y la 14065 que certifica organismos que puedan dar fe de que esta reducción es efectiva. Vuelvo a referirme a la presentación anterior, muy útil en el tema de bonos de carbono. Luego tenemos la ISO 14064 que certifica, ahora sí, que la ISO 14046, que certifica la huella de agua. Huella de agua es un concepto diferente a huella hídrica. Son dos metodologías diferentes, no deben confundirse. La huella hídrica está más que todo referida al consumo global per cápita de agua, y la huella de agua está más que todo referida al uso y consumo y a sus impactos que genera por escasez, por toxicidad o por eutrofización. Son los tres criterios que considera la norma. Entonces, hay que fijar los objetivos para la aplicación de la norma, para evaluar el inventario de la huella de agua, determinar qué agua vuelve a la cuenca, qué agua sale de la cuenca en estudio, y eso nos va dando el uso y consumo de agua. Una vez que se ha analizado este objetivo, se hace el análisis de inventario, todo lo que se va a consumir o usar bajo ese criterio, y se determinan los impactos de la huella del agua. Estos impactos, les vuelvo a repetir, pueden ser por escasez, por toxicidad y por eutrofización. El problema de escasez ya lo estamos viviendo en Uruguay, es un ejemplo de lo que ha sucedido. Y finalmente, y de forma transversal, se ha dado una complementariedad con la 14044 que certifica el análisis del ciclo de vida. Para identificar y cuantificar emisiones, analizamos el ciclo de vida, ya sea del producto o del servicio. Lo mismo para cuantificar el uso del agua, debemos conocer todas las etapas que forman parte del proceso, la producción, el uso, el reciclaje. Aquí se abre una posibilidad también como apoyo a la economía circular, y en base a este análisis podemos aplicar las dos normas anteriores. Eso sería en cuanto a las normas, y comentarles también algunas buenas noticias, que en ambos casos IPNORCA está trabajando con su red que tiene de empresas, IPNORRED, en las que se está haciendo las implementaciones tanto de huella de agua como de huella de carbono.
con el apoyo de organismos internacionales de Alemania e Inglaterra. Están invitadas todas las empresas de nuestro medio a formar parte de esta red, a formar parte de estos procesos, y Imnorca va a seguir trabajando. Actualmente cuenta con 3.500 normas en diversas áreas y va a seguir por ese camino para facilitar y estandarizar procesos vinculados a medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Franz, por darnos a conocer el rol importante que tiene Imnorca justamente en toda la temática. A continuación, quiero invitar a Grimaldo Soto, del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Él nos va a exponer el tema del mecanismo voluntario de gestión de huella de carbono. Grimaldo es licenciado en Biología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene experiencia laboral de más de 15 años en gestión pública, en temas de vida silvestre, manejo forestal, áreas protegidas, educación ambiental y cambio climático. También es docente en cursos de pre y posgrado. Además, trabajó con comunidades indígenas y facilitó temas tales como biodiversidad, áreas protegidas, manejo de recursos naturales y proyectos de conservación. Tiene una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en CATIE, en Costa Rica. Adelante, Grimaldo. Hola, muchas gracias. El tema mío es mecanismos voluntarios de gestión de huella de carbono. Desde la gobernación, a través de el impulso que le ha dado nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, estamos realizando gestión en cambio climático. En realidad, esta gestión de cambio climático no es de la noche a la mañana. Venimos trabajando ya hace varios años y que recientemente, a partir del 2021, empezamos a institucionalizar la temática de cambio climático dentro del departamento. Entendemos que nuestro departamento produce alrededor del 70 al 80% del aporte para la seguridad alimentaria, ¿verdad? También es bueno recalcar que nuestro departamento tiene más del 50% de su territorio destinado a áreas protegidas, es decir, a espacios de conservación. Estamos hablando de áreas protegidas nacionales, municipales, departamentales, que en este caso la gobernación gestiona 11 unidades de conservación del patrimonio natural o áreas protegidas. En ese vínculo, nosotros entendemos de que el tema de cambio climático no es esencialmente solamente un tema de medio ambiente, sino que también es un tema de desarrollo, y así lo entendemos en el marco de nuestra política. Es importante señalar de que si nosotros no conservamos los bosques, definitivamente llegamos a una operación aritmética muy fácil. No tenemos bosque, no tenemos agua, no tenemos producción. En función a eso, nosotros ya entendemos de que nosotros tenemos que elaborar una política departamental de cambio climático. Y es así que la política departamental de cambio climático, ya aprobada mediante decreto departamental del 2021, la 335, nos dice que el lineamiento estratégico número 1, por ejemplo, dice propiciar modelos de centros poblados con gestión integral de residuos básicos y sistemas de movilidad bajos en huella de carbono para su educación hacia la resiliencia del cambio climático. Ese es un lineamiento enfocado en la política departamental de cambio climático, que si ustedes ven algunos banners nuestros del programa, ustedes lo pueden tener en este mismo instante, la política, poder bajarla, poder escudriñarla, poder conocerla, la política ya ha sido aprobada. Así también, nosotros definitivamente no tenemos que estar desalineados con el sistema nacional. Obviamente que el sistema nacional probablemente no tenga muchos avances como nosotros como departamento sí lo tenemos, pero necesitamos avanzar junto con ellos. En función a eso, como les mencionaba anteriormente, el departamento de Santa Cruz tiene una política departamental de cambio climático debidamente aprobada, y estamos trabajando en los últimos detalles para que también la estrategia departamental de cambio climático sea aprobada mediante una norma. Entonces tenemos ya una política y una estrategia que ningún otro departamento de Bolivia los tiene. O sea, es bueno recordar que en este caso Santa Cruz viene a ser el departamento pionero en tener dos instrumentos de gestión bastante válidos en el tema nacional.
Y es bueno recalcar que también estos dos instrumentos recogen la contribución nacionalmente determinada, que son los compromisos que el país asume a nivel internacional. Y de manera transversal también tenemos el enfoque de transversalizar, valga la redundancia, de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible dentro de la estrategia. Cabe recalcar que la política también está enfocado al enfoque niña y adolescente como un elemento prioritario dentro de la política. En función a eso, nuestra estrategia en la meta tiene tres metas globales. Una de ellas dice disminuir el 50% de la huella hídrica y de carbono en todos los centros poblados principales del departamento de Santa Cruz en relación a su línea base. Es una meta al 2050. Un lineamiento estratégico que tenemos es la resiliencia de sistemas de vida, el objetivo 4 de la política departamental de cambio climático, propiciando los centros de modelos poblados bajos en huellas de carbono. Es decir, que también nosotros nuestra contextualización también la tenemos clara con relación al tema de cambio climático, específicamente con la huella de carbono. En este caso, nuestra estrategia tiene 37 medidas, ¿ya? Si en este caso yo podría hablar tranquilamente de las 37 medidas, pero con el tiempo que tenemos muy resumido, solamente les voy a hablar un ejemplo de cómo estamos abordando una de las medidas en cuanto a huella de carbono, que dice promover ciudades y paisajes resilientes para reducción relativa de la huella de carbono y la huella hídrica. Cabe mencionar que en esta presentación no voy a hablar mucho de la huella hídrica porque es el siguiente paso que queremos avanzar como gobernación. Es importante señalar, como les mencionaba, también el abordaje de los ODS de manera transversal en cada una de las 37 medidas. En este caso tenemos ya el planteamiento de un lineamiento general de tener una norma rigurosa, valga la redundancia, y tener la diferenciación, basada en una normativa ISO sobre gestión de huella y mecanismos minuciosos de revisión de destinos de validar. Y la norma voluntaria basada también en una ISO. No queremos aquí inventarnos, ya existe un camino avanzado. Pero en realidad nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestro rol como facilitador, como viabilizador, en caso de las políticas públicas, también necesitamos el abordaje de esto, de que el empresario se sienta respaldado, de que ya hay una norma voluntaria en este carácter. Entonces nuestra norma definitivamente va a ser voluntaria. La norma voluntaria, hay unas definiciones dentro de la norma. Hemos querido hacer de que esta norma sea sencilla, como un principio, sea aplicable y que sea fácil de gestionarla. En este caso, para esta huella de carbono, para este mecanismo, tuvimos el apoyo de la CSF a través de una consultoría y estuvimos trabajando junto con ellos, ¿no? De hecho, CSF pagó a la empresa SASA para que nos puedan ayudar a elaborar esta norma de carácter voluntario. Los fundamentos dentro de esta norma se encuentran en la Constitución Política del Estado, en el decreto departamental que es nuestra política, también en la ley departamental de la responsabilidad social empresarial, también en la ley 98 que aborda las áreas protegidas, las UCPN dentro de nuestro territorio y la ISO 14064 como un elemento fundamental dentro de esta norma. Esta norma tiene, le hemos puesto ahí, si se fijan ahí, el presente decreto. Actualmente este proyecto de norma ya pasó por la revisión de nuestra gobernación a través de planificación, luego pasa a la revisión jurídica y entendemos que unas 2 o 3 semanas ya está posiblemente aprobada esta norma. Y que valga la redundancia, esta vendría a ser la última socialización de esta norma, porque entendemos que también recoger impresiones de ustedes va a ser muy importante para que podamos encaminar a que sea una norma bastante conocida. Básicamente esta norma, el marco institucional sería que la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a través del Programa Departamental de Cambio Climático, vendría a ser el ente institucional para agilizar, para gestionar esta norma. Entendemos que la secuencia de la gestión de huella de carbono es bastante sencilla, los pasos sencillos, que viene a ser una cuantificación, una reducción, una compensación y lo que vendría a ser la gestión de huella de carbono. Básicamente con esta norma nosotros pretendemos hacer un reconocimiento
a la labor del empresariado que ya viene haciendo gestión de huella de carbono de manera privada, pero con esta norma vendríamos a cubrir un rol importante que desde la gobernación de la entidad pública podamos tener el respaldo que ya tiene también avanzado el empresariado. El régimen de incentivo vendría a ser una presentación a la Secretaría, se da un visto bueno, luego hay unos incentivos actuales, un logotipo distintivo porque vamos a tener diferentes formas de calificar a las empresas de acuerdo a este distintivo, una premiación anual de esas empresas que sí están haciendo la gestión de huella de carbono, que nuevamente no pretendemos duplicar los esfuerzos, sino más bien afianzar. En este caso nos hemos encontrado con excelentes propuestas, con excelente trabajo que están haciendo los empresarios. De hecho, ya hay empresas que están haciendo alrededor de unas 15 empresas de nuestro conocimiento y entendemos que también esto podría ser una norma más adelante que vaya a apuntar a una certificación. Porque esta norma inicialmente tiene una vigencia que estamos esperando que tengan de 3 años hasta que nosotros también, desde nuestro punto de vista, desde la gestión pública, podemos tener un aprendizaje también. Y obviamente lograr a tener incentivos futuros, ¿no? Contenidos finales de esta presentación. Como le decía, tiene una complementariedad la norma con el sistema de licencia. También no vamos a contraponer a lo que en el orden legal ya tenemos con las licencias ambientales, sino va a ser un apoyo más para que podamos apoyar al empresariado. No excluye normativa departamental, nuevamente les repito, no va a excluir a lo que ya está establecido legalmente. Y va a ser una evaluación para elevar la rigurosidad de algunos elementos que ya tienen en gestión de huella de carbono desde el empresariado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Grimaldo. Antes de pasar a nuestro último expositor panelista, quiero agradecerles a los que nos antecedieron, todos cumplieron cabalmente con el tiempo, pero además con una muy rica información. Quiero invitar ahora al ingeniero Eduardo Paz, gerente de energía del ingenio azucarero Aguaí, con el tema el rol de la certificación de emisiones reducidas. El ingeniero Eduardo Paz es ingeniero industrial de profesión, experto en la industria energética, con experiencia en la industria eléctrica e hidrocarburos, energías renovables, cálculo de reducciones y factores de emisiones de gases de efecto invernadero, economía de la regulación y finanzas corporativas. Actualmente se desempeña como responsable de regulación y comercialización de la empresa Aguaí Energía S.A. Ha sido consultor, capacitador de GIZ en cálculo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en energía renovable, movilidad eléctrica y financiamiento climático, y además es docente universitario, actualmente de la Gabriel, pero ha sido también de otras universidades. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, yo quería empezar la presentación definiendo algunos conceptos que me parecen relevantes. Primero, el cambio climático es una responsabilidad de todos nosotros. El cambio climático es resultante de la acción de las personas. Y el cambio climático está dividido los efectos del cambio climático están divididos en 3 grandes grupos. El grupo de cambio de uso de suelos, que lo ha tocado Diego, que lo ha tocado el colega de la Gobernación, la licenciada Jauregui, el profesor del IPNORCA. Pero están las otras 2 partes, que tienen que ver con la energía. Primero, la movilidad urbana. El transporte urbano, el transporte interdepartamental, el transporte en general de pasajeros y o carga es responsable del otro 33%. Y el tercer 33% es responsable de la energía que nosotros consumimos, ¿verdad? O sea, hablemos del otro 66%, ¿ya? Que ellos seguro han hablado muchísimo del otro 33%. Entonces, el cambio climático, básicamente, en la parte de energía, ¿en qué se presenta? En un incremento de la temperatura. ¿Con qué se combate el incremento de la temperatura? Con energía eléctrica. O sea, hay un incremento del consumo de energía eléctrica. La reducción de precipitaciones anuales, ¿con qué se combate? Con energía térmica. ¿De dónde viene la energía térmica? Del gas natural.
La disminución del caudal anual de los ríos tiene que ver con la falta de agua en las presas, que se compensa, o se compensa con energía alternativa o se compensa con gas. La disminución de la productividad de los cultivos, ya ellos hablaron y son mucho más expertos que yo, el riesgo de incendios forestales, la mortalidad y la expansión del hábitat que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Hay dos tipos de proyectos climáticos, el proyecto de mitigación y el proyecto de adaptación. Los proyectos de adaptación son todos los proyectos de los que han hablado mucho mejor que yo y son expertos en ese tema. Hablemos de proyectos de mitigación. ¿Qué hace un proyecto de mitigación? Evita la emisión de gases de efecto invernadero. En energía, los proyectos son básicamente de mitigación. El proyecto de movilidad eléctrica es un proyecto de mitigación. Los proyectos de energías alternativas son proyectos de mitigación. Todo lo que es energía renovable son proyectos de mitigación. ¿Por qué? Porque evitan el consumo de combustible fósil. La pregunta, y un poco complementando lo que dijo Diego, es ¿de dónde sacamos los recursos nosotros para financiar energía renovable? ¿De dónde sacamos? ¿Por qué no tenemos todos un auto eléctrico? La respuesta es muy simple, es caro. ¿Verdad? A pesar de que la energía eléctrica es barata, el auto eléctrico es caro, por eso no lo tenemos. Un auto a combustible fósil cuesta $15.000 y un auto eléctrico cuesta $30.000. Es tan sencillo como eso. Entonces estamos frente a un problema. El problema es el financiamiento. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha creado un sistema de apoyo financiero. Diego habló del Protocolo de Kioto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y se ha creado ahora, en sustitución al Protocolo de Kioto, lo que se llama el Fondo Verde como un mecanismo de financiamiento de proyectos. Lamentablemente, el acceso al financiamiento climático que ha habido en el caso de Bolivia es mínimo. Mínimo frente al acceso que han tenido muchísimos otros países de ese apoyo. Y no es un problema de que no quieren apoyarnos o que somos buenos o somos malos, es un problema de certificación. Ese es el problema. La certificación es el problema. Entonces, estos países han creado fondos que se están a disposición, que pueden ir con bonos de carbono, pueden ir por otras vías también, pero el financiamiento climático requiere necesariamente un conjunto de certificaciones. Ups, no sé qué pasó acá. No sé. Ah, ya. Gracias. ¿Qué tengo que hacer yo para acceder al financiamiento climático? Veamos. Lo primero, tengo que tener un proyecto que tenga, hablemos del área de energía y de transporte, que tenga impacto de mitigación, o sea, quiere decir que reduzca emisiones. Tengo que tener un proyecto que sea atractivo a la inversión privada. Tengo que tener un proyecto que sea innovador. Tiene que tener potencial de desarrollo sostenible y generar beneficios económicos. El proyecto tiene que tener beneficios ambientales, sociales y de género. El tema de género es un tema muy, pero muy importante. Tiene que tener una estrategia de salida. ¿Qué significa una estrategia de salida? Que el proyecto, después del financiamiento climático, tiene que continuar con otros financiamientos y tiene que seguir sin necesidad del financiamiento climático. Se tiene que mantener su impacto y sus resultados en el largo plazo. Quiere decir, el proyecto hay que operarlo, mantenerlo, administrarlo y replicarlo. El proyecto tiene que tener el otro concepto de eficiencia y efectividad. Tiene que tener un potencial de apalancamiento financiero. Quiere decir, tiene que ser capaz de incentivar a los bancos y a las entidades financieras para que pongan recursos en ese proyecto. Tiene que haber una estrategia financiera del proyecto, una capacidad de cofinanciamiento. Yo tengo que tener al banco 1, al banco 2, al banco 3, más el aporte privado. Ellos tienen que tener interés en financiar. Y para que haya interés en financiar, el proyecto tiene que seguir cumpliendo otros requisitos. El costo por tonelada de CO2 tiene que ser lo más bajo posible.
por tonelada de CO2 reducida. Por ejemplo, entre un proyecto solar y un proyecto eólico, el solar en el altiplano y el eólico en Santa Cruz, el proyecto eólico tiene un costo menor por tonelada de CO2 reducida, por las características, a pesar de que la inversión es mayor. El país, se dice apropiación del país, quiere decir que los actores relevantes del proyecto, no es que el país, tienen que ser capaces de implementarse. Tiene que estar alineados con las contribuciones nacionalmente determinadas del país, que ahora la vamos a presentarla muy rápidamente. Este es el acuerdo con la sociedad civil y todo lo demás. Tiene que haber una necesidad tiene que haber una disposición a financiar de fuentes alternativas u otros bancos. Quiere decir que un proyecto, para que acceda al financiamiento climático, tiene que ser rentable. Y la rentabilidad pasa por dos cosas, o por ingresos y por costo. O soy bajo en costo o tengo buenos ingresos. ¿Qué pasa con la energía renovable en Bolivia? Aquí tenemos los datos del 2022-2023, donde, como ustedes pueden ver, si bien hay un avance en la parte de energía eólica, energía solar, biomasa e hidroeléctrica, frente a la tecnología de ciclos combinados. La inversión más barata en generación eléctrica es la termoeléctrica de ciclo simple o los motores de 2 megavatios, es todo de acá. Ciclo combinado cuesta el doble y así sucesivamente siguen incrementándose los costos. Sí, hemos avanzado en algo de potencia, hemos avanzado en generación, mucho de esto, de la energía eólica, casi la mayor parte está instalada en Santa Cruz, la biomasa está 100% instalada en Santa Cruz y ya tiene una participación relevante en el beneficio. Para que nos hagamos una idea, Santa Cruz debe tener una demanda de aproximadamente 750 megavatios para este año. Nosotros, como energía con biomasa, que casi toda está en Santa Cruz, aportaríamos más o menos un 20-25%. Y en este momento, por lo menos un 35% de la energía que se consume en Santa Cruz viene de fuentes renovables. O sea, avances hay, el problema es que esos avances no tienen podríamos avanzar muchísimo más. Los esfuerzos que se han hecho esfuerzos sin ningún tipo de incentivo económico, ni financiamiento climático. Bueno, algunas sí que han hecho con financiamiento climático desde el Estado, pero desde el sector privado todo ha sido con esfuerzo propio y en las condiciones comerciales. ¿Cuál es el problema? El problema es el precio. Sí, igualito que el auto eléctrico, ¿no? Si ustedes quisieran consumir energía 100% renovable, costaría el doble. ¿Estamos dispuestos a pagarla? Ese es el problema. Si yo considero las tres tecnologías que manejamos en Bolivia, la eólica, la fotovoltaica y la biomasa, la remuneración que paga el mercado, o sea, que pagamos los consumidores por la energía eléctrica renovable que consumimos, en el caso, si la tecnología eólica fuera una tecnología que entraría dentro de un modelo de mercado, como debe ser, solo cubriría el 55% de la necesidad de remuneración que tiene. De la solar solo cubriría el 32% y de la biomasa solo el 40%. ¿Cómo se han ejecutado estos proyectos? Se han ejecutado desde el Estado, la mayoría, y desde el sector privado, tratando de complementar, generar complementariedad y hemos aprovechado oportunidades para poder implementar los proyectos. Los proyectos climáticos implican tecnología y la tecnología tiene el mismo costo en todas partes del mundo. Por lo tanto, está basada en precios internacionales. El mercado eléctrico no puede repagar esa inversión porque nuestras tarifas son bajas. El precio del gas natural en generación eléctrica, y este es un dato que siempre lo decimos, vale $1.30 por millón de BTU o millar de pies cúbicos con IVA incluido. Se ha hablado mucho de los NDC aquí, el colega de la Gobernación, Diego, todos hemos hablado de los NDC. Estas son algunas de las metas del NDC. Acceso universal a la electricidad, cobertura eléctrica 100% al 2030, participación de energías renovables, o sea, Bolivia debería tener un desarrollo 100% renovable,
interconexión de los sistemas aislados, o sea, dejar de consumir diésel en los sistemas aislados, movilidad eléctrica, empezar a implementar sistemas de, alcanzar el 10% del crecimiento en la participación de vehículos eléctricos y la introducción de sistemas de almacenamiento de electricidad con baterías. Esos son los proyectos que tiene en el área eléctrica, en el área de energía, las contribuciones nacionalmente determinadas. Es importante tomar en cuenta esto, y un poco como dato general, es que la cantidad el incremento anual en el consumo de diésel en Bolivia es del orden del 4.2%. El incremento anual en el consumo de la gasolina es del orden de 3.5%. Y la producción de gasolina y de diésel, como lo deben conocer los colegas de IPFB, está cada vez más a la baja. Las emisiones certificadas en Bolivia son o no son posibles de obtener o son realmente muy difíciles de conseguir. Los esquemas de financiamiento previstos para los mercados de carbono no representan una opción para viabilizar ambiciosas políticas nacionales en el país y se opone a cualquier forma de mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza. Esto está escrito en los NDC de Bolivia. La alternativa a esto, gestionar un sistema de certificaciones reconocido por los principales mercados voluntarios. O sea, nuestras certificaciones tienen que ser reconocidas por las organizaciones que operan los mercados voluntarios de carbono. De esa manera vamos a poder acceder a los recursos que necesitamos. Y nuestras certificaciones, sí, está bien, estoy totalmente de acuerdo, gestionamos la huella de carbono, gestionamos todo esto, pero lo que necesitamos son recursos para pagar la tecnología. Dificultades que nos enfrentamos cuando queremos ejecutar un proyecto con certificaciones voluntarias. Primero, las certificaciones deben buscar viabilizar los proyectos. Se debe considerar iniciativas y nuevas ideas de proyectos de mitigación y el trabajo es en conjunto. No es aislado. Una sola empresa no puede, un solo sector empresarial no puede. Tiene que ser entre todos. Requiere una asistencia en el diseño del proyecto. Debe buscar reducir las emisiones desde su diseño. Requiere asistencia en el proceso de registro. Se debe buscar la participación de las organizaciones que hacen registro de reducciones voluntarias desde el diseño del plan de negocio. Y requiere contar con sistemas de monitoreo, registro y verificación. El monitoreo, registro y verificación tiene un alto costo. Se debe buscar cómo hacerlos accesibles. O sea, tenemos que trabajar entre todos para buscar la forma de que eso suceda. Todo el tema de los emprendimientos jóvenes, las nuevas ideas que hay sobre un compromiso asociado al problema del cambio climático que está presente en todas partes, debería ser considerado entre todos. ¿Qué hemos hecho desde Aguaí Energía? Aguaí Energía es un proyecto de mitigación porque reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos iniciado operaciones en junio del 2022 con una potencia de 60 megavatios en una unidad. En el 2022 hemos aportado el 2% de la energía eléctrica consumida en Bolivia y hemos evitado la emisión de 51.000 toneladas de CO2. Esto hemos hecho desde Aguaí. ¿Quién nos ha remunerado por esto? Nadie. También hemos evitado el consumo de aproximadamente 0.5 millones de metros cúbicos día de gas natural durante el invierno 2022 y este invierno también lo estamos haciendo. ¿Quién nos dice algo? No pasa nada con eso. O sea, es parte, los proyectos de mitigación y de energía renovable hacen eso, pero no están recibiendo los ingresos necesarios y las compensaciones para poder terminar de repagar las inversiones. Ahí está el problema. Entonces, nosotros desde Aguaí hemos trabajado esto, no ha sido una tarea sencilla, ha sido aprovechar las oportunidades, encontrar y darle la vuelta a los proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
bien, les agradecemos. Hola. Sí, bueno, les agradecemos por las interesantes presentaciones. Como han podido ver, son diferentes ángulos para tocar el tema de certificación. De alguna forma todos confluyen porque tiene que tener un propósito esta certificación. En algunos casos son las primeras etapas, en algunos casos es un reconocimiento a lo que ya se viene haciendo para que además la opinión pública tenga conocimiento de lo que hacen las empresas, lo cual es muy valioso. Necesitamos una base para las normas y no solamente es en un tema específico o en un rubro o en un sector específico. Hemos visto varias experiencias y aquí queremos compartir, así que les voy a pedir que cuando les toque la respuesta vayamos haciendo ahí hay algunos micrófonos. Una primera aproximación y aquí para Claudia. ¿Cuánto se ha avanzado en temas de certificación en Bolivia? ¿Cuál ha sido, tal vez, en los ámbitos de la construcción y de la experiencia que tienen, no solamente de la empresa, pero también como ser parte de Pacto Global y de esa mesa de infraestructuras sostenibles? ¿Cuáles son los avances que se han visto en Bolivia? Lamentablemente son muy pocos en comparación a los otros países. Sin embargo, veo que en los últimos años, después de la pandemia, ha habido un crecimiento en cuanto a las empresas que han buscado las certificaciones, principalmente LEED y EDGE, ¿no? Eso significa construcciones bajo normas de ahorro de energía, que implementa, que llevan un conjunto de un buen vivir. El ser humano después del COVID ha deseado definitivamente vivir mejor, ahorrando energía, viendo que sus plantitas están muriendo. Nosotros dentro de la empresa, por ejemplo, tenemos una clínica de plantas para nuestros jardines verticales y eso se ha tenido que ampliar a los clientes porque el cruceño, el boliviano es muy sensible a ese tema. Parecería que no, pero es muy sensible. Entonces ha aumentado considerablemente. Tenemos en los últimos años, después de la pandemia, empresas para certificar varias a nivel La Paz y Santa Cruz. Más avanzado está La Paz en ese sentido. Sin embargo, nosotros desde el Pacto Global de la Mesa de Ciudades Sostenibles, que son empresarios que trabajan con el desarrollo sostenible, constructores, hemos visto ese crecimiento, esa amplitud y lamentablemente somos los últimos en América Latina en referencia a las certificaciones medioambientales. Sin embargo, vamos trabajando de forma conjunta y también independiente. Se están realizando los edificios porque hay una exigencia de la población, desean vivir mejor. Es muy inconsciente y se ve que eso también, si bien decía Eduardo, qué difícil es no tener las condiciones en la parte financiera que es tan importante a la mano. Sin embargo, yo soy más del estilo de mi compañero colombiano soñadora. Está funcionando. Y si a varios de nosotros nos han funcionado, estoy segura que esto tiene un buen camino. Y desde Santa Cruz, desde La Paz y desde Bolivia, yo creo que ya hay un inicio de conciencia y para mí eso es bastante positivo y esta reunión, ¿no?, de tanta gente buscando estas ideas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Continuamos con Diego. Hemos visto temas tal vez de las ciudades, tal vez temas de energía, pero quisiera que nos comentes este tema de la certificación y los mercados de carbono. ¿Qué importancia tienen para acelerar los procesos o la incorporación de buenas prácticas, incluso como incentivos para las comunidades? Si nos puedes comentar eso. Sí, muy buena pregunta. Imagínate donde hoy tengamos el bosque como un generador de recurso económico.
todos nos volcamos a invertir en el bosque. Entonces, es acá, como lo decía Eduardo, es cómo encontramos esa herramienta financiera con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, acá, los mercados de carbono, con la experiencia en Colombia, nosotros tenemos proyectos que están protegiendo alrededor de 8 millones de hectáreas y hay varios desarrolladores que tienen igual. Entonces, imagínate donde un ganadero, en vez de estar pensando en, oye, está chévere ese bosque para generar carne o en la agricultura, está pensando, como les decía ahorita, en voy a hacer procesos silvopastoriles porque además me genera un recurso económico. Además viene el plus del goodwill, ¿verdad? Entonces, cuando tú como comprador, como consumidor, llegas al lugar a comprar la carne, por mucho que cueste, por lo menos lo piensas y dices, esta carne es con un sello medioambiental y esta, pues no, de pronto hoy no puedo comprarla, pero sé que el camino es este. Entonces, mira que vienen unos paso a pasos y un sinnúmero de cosas en las cuales tanto desde la empresa privada como desde las comunidades, inclusive cuánto empleo genera. Entonces, me quedo aquí hablando 2 horas más de los beneficios de los proyectos de carbono. Inclusive en Colombia se generó un impuesto al carbono. Entonces en Colombia tenemos 2 escenarios, uno que es voluntario, el cual los bonos de carbono se venden en el mercado internacional, especialmente Europa, y los bonos de carbono que podemos certificar en Colombia bajo la modalidad del impuesto al carbono. Entonces, para mí sí es una herramienta efectiva en la cual se piensa en la conservación o se piensa en el cambio de los usos de suelo. Entonces, yo ya no estoy pensando en tomar madera de un bosque primario o de un bosque natural, sino que digo, epa, vamos a sembrar porque aquí también tengo unas oportunidades económicas. Entonces, si bien inicialmente no es tan chévere decir desde la naturaleza vamos a pensar en la economía, pero sí implícitamente está el cuidado de los bosques y sus servicios ecosistémicos. Muchas gracias, Diego. Franz, hablando un poco de las normas, estas metodologías, estos estándares que utilizan los principios y conceptos basados en la ciencia, y esas son las normas que se tienen, sin duda tienen un beneficio muy importante al momento de aplicarlos, incluso tal vez sin una certificación, pero sí que puedan permitir esa comparación. Ese conocimiento, ¿cómo lo ven desde IPNORCA en relación a la participación de las empresas? ¿Es creciente? ¿Se ha visto que en Bolivia hay más empresas interesadas en utilizar esas herramientas en lo que estamos hablando ahora, en estos temas medioambientales como mediciones de huella o la propia gestión ambiental? ¿Cómo han visto desde IPNORCA en este último tiempo? Bien, hay un interés creciente en el tema. Han aumentado considerablemente las certificaciones en sistemas de gestión ambiental, que es la parte básica, ¿no? Es el sistema de gestión, el sistema de gerenciamiento ambiental, y hay muchas empresas que están trabajando codo a codo, se podría decir, con IPNORCA, la IPNORRED, que aglutina empresas de todo el país y que están trabajando en estos temas. Como le explicaba brevemente en la presentación, hay un esquema de formación de formadores ahora en la que se capacitan facilitadores, se capacitan expertos en normas, principalmente en lo que se refiere a huella de carbono y huella de agua, bajo la metodología de aprender haciendo. A medida que se va formando al formador, se va haciendo un trabajo de implementación en las empresas. Estamos trabajando en un proceso que ha empezado en el mes de junio y que termina en octubre, con aproximadamente 10 empresas
Aquí hay un asunto interesante porque hay empresas públicas y privadas, está dentro del programa está Yacimientos de Litio Boliviano, hay empresas de construcción, hay empresas de materiales de construcción, hay empresas del sector de alimentos y estamos trabajando con estas empresas en el tema de ISO 14046 de huella de agua. Entonces, el programa va a concluir con las empresas listas para certificar, si es que así lo desean, porque como bien decías, hay quienes saben manejar y no tienen brevet, ¿no? Pero manejan muy bien. No es tan exacta la comparación, pero es muy saludable que empresas puedan seguir la metodología, puedan aplicar la norma y esperar el momento de la certificación con todo el apoyo que les da IPNORCA en asesoramiento, en facilitación y en este trabajo integrado, IPNORCA, empresa y todos los que están involucrados en la temática. De acuerdo, muchas gracias. Grimaldo, en la norma y en esta certificación voluntaria se proponen mecanismos asociados. En el proceso de socialización, ¿han recibido alguna retroalimentación respecto a esto? ¿Cuál es la percepción desde que iniciaron con la idea y al momento en que estamos actualmente? Gracias. Nosotros pues a partir de la política y la estrategia que estaba en construcción, necesariamente hemos tomado en cuenta la opinión de los empresarios, ¿no? De hecho, me acuerdo que el año 2022, en septiembre, octubre, se hizo un evento específicamente acá en Caínco, donde tuvimos la participación de bastantes empresas y obviamente estamos nosotros en el aprendizaje de hacer gestión de huella de carbono desde un punto de vista público, ¿no? No queremos quedarnos atrás porque si bien es cierto ya tenemos una política, pero los instrumentos que van a viabilizar, que van a demostrar en terreno, creo que las empresas lo están ejecutando. Y como lo dije anteriormente, la norma nuestra es de carácter voluntario y definitivamente no está contraria a las certificaciones que puedan tener las empresas, sino más bien apoyarlas, ¿no? Ese es un primer elemento. También nosotros deseamos trabajar con IPNORCA, ya tuvimos algunos encuentros con la licenciada. Entendemos que el trabajo conjunto de las empresas, la academia, creo que es la vía de poder no ser solamente unos loquitos soñadores. Yo soy biólogo, ¿no? Y lo digo como biólogo. Antes, como decían ahí, a nosotros los biólogos nos catalogaban de locos, de abrazar árboles, y ahora entendemos que eso no es la realidad. Estamos entendiendo de que el tema del cambio climático esencialmente es de desarrollo y desde esa perspectiva está en función a lo que nosotros entendemos de no frenar los emprendimientos particulares, empresariales, sino bien apoyarlos. Y probablemente este reconocimiento, como algún momento lo hemos mencionado en la reunión virtual que tuvimos, no sea solamente un certificado pegado en la pared, sino más bien sea un elemento habilitador para la certificación que buscan las empresas. Muchas gracias. Eduardo, el mensaje que nos diste creo que es muy, muy importante y muy revelador de… más allá de la importancia de tener una buena gestión o de recibir un reconocimiento, el uso que se le puede dar o que se le debería dar a esta certificación, pensando en una certificación de carbono que movilice recursos. Y hemos visto que hay dificultades en el país para que esto se amplíe. Si tuviéramos que lanzar desde este panel un mensaje o unos pasos siguientes que deberíamos dar, tal vez a partir de la experiencia de Aguaí, para otras empresas, ¿qué deberíamos comenzar a hacer? Gracias, me va a permitir complementar, y lo dijimos en la presentación, todos lo han dicho de una manera u otra, necesitamos traer a los que compran los bonos y a los que los comercializan los bonos y preguntarles qué más quieren que hagamos para entrar al mercado voluntario. Quiere decir traer a Berra, traer a Gold Standard, traer a estos certificadores, que son en realidad ellos los que certifican y permiten una comercialización en el mercado. Uno. Dos,
cerrar definitivamente algo que Diego dijo, que lo sospechábamos, pero debe quedar claro cuál es el marco legal donde nos vamos a mover. No hablo del marco departamental, municipal, hablo del marco legal en el tema red y bosques. Eso creo que es importante aclararlo, porque si hay posibilidades, bueno, ok, vamos adelante, pero si está ya limitado por alguna norma legal, ver qué pasos hay que dar para que esa norma legal pueda ser subsanada o qué hay que hacer para trabajar en esa línea. O sea, son dos temas centrales. En el tema, en el 66% de la otra contaminación, que es nuestra responsabilidad, ya hay que traerlo a estos jóvenes. Y en el otro 33% hay mucho trabajo desarrollado. Sao Paulo ha desarrollado mucho, Verra, todos ellos, y realmente puede haber una buena comercialización, pero creo que ahí necesitamos más investigación legal, que no sabemos. Yo te digo, o sea, yo estoy muchos años en este tema y no la conocía, y creo que tenemos que investigar un poquito más el marco legal para ver dónde está la traba para el tema bosques, que seguro que puede realmente ser un multiplicador de recursos. De acuerdo, muchas gracias. En este momento abrimos, si es que hay alguna pregunta del público, ya sea específica o quieran escuchar algún comentario de los panelistas, simplemente pueden levantar la mano y consultar. Gracias. Han habido algunos sucesos en otros países, como Ecuador, por ejemplo, en el que sabemos que los principales autores de la conservación de los bosques, en especial en donde la extensión es lo suficiente como para poder aplicar abonos de carbono, definitivamente son las comunidades originarias. Y justamente suceden los problemas en los que otras personas, autoridades o incluso ciertos grupos dentro de las propias comunidades originarias cooptan los bonos sin hacer la retribución a mejores proyectos de conservación o mejores estándares de calidad para las comunidades. Mi primera pregunta sería, ¿de qué manera tal vez se puede garantizar que los bonos tengan un destino correcto, por decirlo de cierta forma, ¿no? Pero también mi segunda pregunta es si los criterios para acceder a esos bonos requieren de cierta forma inmovilizar al bosque de cualquier tipo de actividad productiva, porque sabemos que si bien hay actividad productiva maderable, hay actividad productiva no maderable, ¿no? En especial con el panorama que tengo entendido que los bonos de carbono están empezando un poco a reducir su oferta, o si bien más bien la búsqueda de los bonos está aumentando tanto que lo que hay para dar queda chico. Bueno, por lo visto estás bien datado, hiciste la tarea, te felicito. Bueno, la primera es que Ecuador, igual que Bolivia, con respecto de los bonos de carbono, no son de las comunidades o de privados, sino que los maneja el Estado. Te respondo las preguntas con base en la experiencia colombiana. Hay unas salvaguardas que se tienen que tener en cuenta con las comunidades indígenas, ¿verdad? Los bonos de carbono, por ejemplo, son del dueño de la tierra o del quien la tiene en alquiler o usufructo, dependiendo de la normatividad. Los estándares son muy exigentes en el uso de los bonos de carbono. Entonces, se generan muchos escenarios. Lo primero que uno tiene que hacer es, si voy con comunidades, recordemos que las comunidades toman decisiones en la asamblea. Entonces, ¿qué ha pasado? Que otros desarrolladores o desarrolladores malintencionados solo exclusivamente hablan con el líder comunitario y ya. Lo que les explicaba ahorita, por ejemplo, de cómo se desarrollan los proyectos de carbono, entonces, si yo voy a hablar con Eduardo, que tiene su empresa, yo hablo con Eduardo y la junta directiva, se acabó.
Esa es su asamblea. Pero si yo voy a hablar o con un maderero, hablo con el dueño de la plantación y listo. Le pido unos datos, calculo la curva de captura de carbono y cierro la negociación con él. Pero con una comunidad indígena inclusive se tienen que hacer varias asambleas porque en Colombia, por ejemplo, hay mucha restricción con ellos. Y aún así, si has investigado, si investigan un poquito, hay muchas quejas de los proyectos de carbono con las comunidades porque no se hace bien la tarea. Para la empresa que yo trabajo, hoy estoy como persona natural, no hago parte, pues no vengo en representación de la empresa. Somos muy exigentes al hacer este tipo de contacto con las comunidades. En conclusión, se tienen sí o sí que seguir la normatividad indígena, porque incluso esa normatividad está quizá por encima en algunos aspectos de la normatividad colombiana, porque acuérdate que son escenarios supraconstitucionales para los indígenas que tienen sus leyes. Se tienen sí o sí que hacer algo que se llama distribución de beneficios. Entonces, para responder la otra pregunta, ¿puedo usar el bosque? Claro que sí. Hay unos servicios que me presta el bosque, por ejemplo, ecoturismo, saberes ancestrales. En el ecoturismo está herpetoturismo y aviturismo que se está convirtiendo en unas fuentes de ingreso para ellos mismos. Hay otros escenarios como es la medicina tradicional y también cultural. Entonces, pueden utilizar en un proyecto de red, ¿se puede utilizar el bosque en los otros escenarios? Claro que sí. De hecho, las comunidades pueden tener siembras maderables para luego utilizar como autoconsumo, claro que sí. Entonces, mira que tiene muchos beneficios, como le decía ahorita, me quedo hablando de todos los beneficios durante mucho tiempo porque de verdad que hay un sinnúmero, hay un abanico de opciones en los cuales tú puedes tener este ejercicio de red. Sin embargo, sí hay que estar muy, muy vigilante, incluso como ciudadano, que a las comunidades no las engañen pues y que no terminen convirtiendo el red en un ejercicio que no debe ser. Muchas gracias. Para ir cerrando, yo quisiera que todos hagan una ronda muy rápida. Ahí me voy a saltar a Diego porque quiero que sea desde la perspectiva boliviana. ¿Qué necesitamos hacer en el país, en Bolivia, para tener un mayor número de organizaciones o de empresas que puedan ser certificadas, que refuercen sus herramientas de gestión o que adquieran buenas prácticas tendientes a una certificación? ¿Cuáles son los retos que tenemos para aumentar el número de empresas? Comenzamos con Claudia. Yo creo que tenemos que tener más difusión inicialmente, ¿no? Aprender a qué son las certificaciones, como en este caso hay varios tipos de certificaciones internacionales para la construcción forestal. Tenemos que combinar ese tipo de certificaciones con los trabajos, con nuestros trabajos, nuestras capacidades y también una alianza con la parte financiera, ¿no? Verificar las facilidades financieras que se puede tener en las diferentes entidades, en los diferentes bancos. Sí trabajan con algunos porcentajes interesantes, cada uno tiene su nombre, habría que averiguar. Y yo creo que este tipo de alianzas privadas, públicas, son tremendamente buenas para poder apoyarnos y poder desarrollar juntos, ¿no? Cada uno con su objetivo diferente, pero juntos y aprendiendo un poquito de lo de afuera, ¿no? Yo creo que están mucho más hacia adelante. Colombia, por ejemplo, está muy bien en cuanto a certificaciones medioambientales de LEED y EDGE y tenemos mucho que aprender, pero está bien desinterés, así que yo creo que es eso, ¿no? Un poquito de mente abierta. Ya el boliviano es muy cuerudo, creo, ¿no? Aguantamos mucho, pero que seguimos adelante y esa es la idea. Va a depender de uno mismo, de un empresario mismo, tener esas herramientas principalmente de conocimiento. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué necesitamos hacer, Franz? Bueno, yo pienso que el tema ambiental tiene que ser abordado desde la parte técnica. Ya es momento en que las empresas se suban al barco de la sostenibilidad.
no solamente como un asunto de evitar multas o de librarme de los inspectores, sino convertir el tema ambiental en parte del negocio. Eso es lo que está haciendo falta, que, por ejemplo, lo que yo veo en ingeniería ambiental, los forman a los estudiantes para que aparezcan al final del tubo a solucionar los problemas antes de la descarga. Lo que se debería hacer es profesionales ambientales en todo el ciclo, desde la compra de la materia prima hasta la disposición final. Ahí entra el análisis del ciclo de vida que debe impulsarse la normalización, debe reforzarse el cumplimiento legal. En general en Bolivia está muy erosionado el cumplimiento de la ley. Si todas las empresas cumplieran la ley 1333 que está ahí, ya estaríamos frente a una situación muy diferente. Entonces pienso que los empresarios tienen que subirse al barco del desarrollo sostenible y juntos tenemos que cumplir sus objetivos, el pacto global y todo esto que tenemos para salir adelante e evitar crisis climáticas de grandes proporciones. Gracias. Grimaldo. Gracias por la oportunidad. En este evento de Congreso Boliviano de Cambio Climático está participando la GCF, ¿no? Que nosotros como gobernación, como departamento, ya formamos parte de esta plataforma y entendemos que el próximo año en marzo el empresariado va a ser partícipe de reuniones, de foros, y creo que este tema central de certificación se va a tomar como un elemento central. Nosotros, como el rol de la gobernación es facilitación, es propiciar los elementos habilitantes para que esta temática siga siendo abordada de una manera holística. Entonces creemos que todo este tiempo entendemos de que este solamente es un evento, pero que necesitamos trabajar desde su punto de vista. Entendemos que realmente lo que el empresariado quiere y entendemos es también económico, ¿no? Entonces hemos encontrado, como en mi conferencia lo dije, muy buenas sorpresas, excelentes trabajos, que en realidad incluso hemos aprendido de muchos colegas. Hace como unos 4 o 5 meses, en lo particular, estuvimos indagando de la certificación LED y Age, y entendemos que hay empresas que sí lo están haciendo. Entonces, apoyar desde la gobernación todos esos emprendimientos con la finalidad de que podamos seguir avanzando en la temática. De acuerdo, muchas gracias. Gracias Julio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es demostrar que las certificaciones permiten o apoyan la viabilización de proyectos, que de estas certificaciones tienen la capacidad de hacer que el proyecto se viabilice, ¿no? De una u otra manera, porque la viabilidad de un proyecto pasa nomás por la generación de ingresos y la reducción de costos. Eso. De acuerdo, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta del público, adelante. Una consultinga, Eduardo, el rol del Estado, del gobierno nacional en todo esto. Difícil la pregunta, o sea, la respuesta es Bolivia, primero, para lograr una reducción certificada, no voluntaria, quiere decir aprobada por la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas, necesito sacar una resolución. Entiendo, por lo último que me enteré, en algún lugar había salido que había que sacar una resolución trimestral, o sea, es un infierno. O sea, el camino para conseguir una reducción certificada es, en mi opinión, inviable. O sea, hace por lo menos 15 años, en los últimos 25 años se han emitido 1, 2, 3 cartas de aprobación nacional en Bolivia. 3, no, creo que no hay más, 3 o 4, en los últimos 25 años, desde el protocolo de Kioto. ¿Ya? O sea, el rol del Estado, y has visto lo que dicen los NDC, lo que he copiado dice eso, dice el NDC. O sea, desde la visión del Estado, el Estado lo hace. Entonces no necesita las certificaciones ni necesita este tipo de mecanismo.
O sea, entonces hay que verlo desde el lado voluntario, porque siempre hay dos caminos, ¿no? La financiación estatal, que es muy cómoda, muy sencilla, buenos plazos, buenas tasas. La parte privada, que es más dura, más difícil, más complicada, pero también es una puerta. También es una puerta. La puerta del mercado voluntario está ahí. Y esa, ahí hay que trabajar, pero todos juntos. Uno solo no puede avanzar. De acuerdo, muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Me permites 2 preguntas? Estamos bien al filo, entonces sí. Ok, resumirse va a ser cortito. Para Grimaldo y Franz, pienso, me ha tocado trabajar con empresas justo en su huella de carbono en La Paz. Quería consultarles, considerando el contexto boliviano, cuál piensan que es, o cómo podría vendérseles, digamos, a las empresas las ventajas, siendo que no está regulado, no es una obligación para ellas, es voluntario. ¿Y quién haría la certificación? Si en este caso una empresa hace su medición de huella, pues la verificación la hace IFNORCA. Bueno, hemos visto ahora todo lo que quienes me han antecedido son las ventajas de tener una certificación de este tipo. Nos puede servir para certificar que estamos reduciendo emisiones, nos puede servir para aplicar con ventaja a bonos de carbono, nos puede servir para una serie de posibilidades que hay en los tiempos actuales, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y que, como les decía, que todo esto sea parte del negocio, ¿no? Y IFNORCA, como le digo, viene trabajando en esto, se está trabajando juntamente con las empresas. Ya hemos empezado en una fase con ciclo de agua, ISO 14046, va a empezar una otra formación con 14064 y está en IFNORCA todo el apoyo para que esto marche, viendo estos ejemplos, ¿no? Todo esto que hemos visto aquí es una muestra de lo que se puede lograr con estas certificaciones. Bueno, la norma nuestra básicamente está dividida en 3 puntos esenciales. Uno es poder promover la medición de la huella de carbono a nivel empresarial, luego reducir y luego compensar, ¿no? Entonces, en esos 3 ámbitos, en esta norma estamos poniendo como elementos esenciales. Ahora bien, como nuestra norma es de carácter voluntario, que también apunta a la responsabilidad social empresarial, que ya está vigente en muchas empresas. Entonces, también en este ámbito de compensación, nosotros tenemos pues como gobernación la gestión de 11 espacios protegidos, que son 3 millones de hectáreas. Dentro de esas 3 millones de hectáreas también hay pueblos indígenas. Yendo a la pregunta que decían anteriormente, ahí también nosotros estamos elaborando una guía para la elaboración de planes de vida, de acción climática con pueblos indígenas. Entonces eso se va a complementar de manera de que puedan ser esas áreas de bosque donde tenemos pueblos indígenas y áreas protegidas, en lugares donde las empresas también van a poder contribuir con compensaciones. Entonces, idealmente nosotros estamos pensando en esa manera de poder cerrar el ciclo inicial. Como anteriormente le dije, esta norma tendrá vigencia en unos 3 años posiblemente y queremos realmente dar pasos serios, pasos bien pensados para apoyar una certificación, ¿no? Entendemos de que tenemos la política, tenemos la estrategia y este último elemento que es la gestión de huella de carbono también va a ser como una muestra de que la gobernación, el departamento de Santa Cruz también está avanzando en este aspecto. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. No sé si quieren dar un último mensaje. Nada. Perfecto, entonces con eso damos... ¿Había una pregunta? La última, por favor. Muy breve y además que no sé ni siquiera si es pertinente. Gracias. Muy brevemente, quería saber si
¿hay alguna preocupación o algún desarrollo relativo al nuevo reglamento de la Unión Europea sobre los productos que provendrían de un territorio no deforestado? No sé si están al tanto de esta normativa. Tal vez yo contesto. Es algo súper nuevo en Bolivia. Si bien está desde el 2021 y entra en vigencia a inicios del 2025, justamente ayer tuvimos una visita de funcionarios de la Comisión Europea que están muy preocupados que en Bolivia estamos retrasados en conocer esa normativa. Entonces ese va a ser otro desafío también para todos nosotros. Creo que es pertinente la pregunta, pero la respuesta es todavía no se está haciendo nada porque recién se está dando a conocer esto. Y es un reto enorme para la gran cantidad de productos que se verían afectados, pensando en que Europa es una oportunidad de mercado, ¿no? Gracias. De todas formas, sí se necesita implementar todo un proceso de trazabilidad que sea reconocido, y eso implica un trabajo integral, así que ahí con la gobernación tenemos un reto muy importante porque va más allá, ¿no? Pero adelante, Claudia, que quiere opinar. El año pasado creo que estuvo en Caín con el embajador, el ministro de Comercio de Inglaterra, y justamente estaba informando eso, ¿no? No va a haber ningún aporte en cuanto a lo que no sea desarrollo sostenible, a lo que no sea devastación forestal, ¿no? Tiene que tener normas muy serias en cuanto al uso de suelo, principalmente en el tema de agricultura. Es para mí una excelente noticia para el futuro, ¿no? Nuevamente tendremos que desarrollar mejores técnicas. Yo no lo vería, Eduardo, tantos años trabajando en esto, y me motiva porque está comenzando a funcionar, ¿no? Después de tantos años, porque si no ya hubiera desistido, no sé, en los primeros 10, ¿verdad? Entonces creo que es una buena noticia. Difícil, complicada, pero es una buena noticia. O sea que si trabajamos va a haber dinero, y si trabajamos bien, y si trabajamos en conjunto, ¿verdad? Y yo creo que estamos comenzando a aprender eso. Bueno, muy bien. Hemos escuchado varias de las experiencias desde temas de construcción, de infraestructura, de energía, de los bonos de carbono, de la base normativa que se tiene en el país, y sin duda creo un gran logro de tener una política departamental también de cambio climático que aterrice en algo concreto. Entonces queremos agradecerles a los panelistas, pido un aplauso para nuestros panelistas y damos por concluido este panel. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Por favor, a los panelistas, vamos a sacarnos una foto con los panelistas.